El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Las turbulencias y la inestabilidad asolan al mundo y afectan a la economía, lógicamente. Rusia, Israel y Gaza y la tensión con Estados Unidos y sus aranceles son algunas de las cuestiones que están sobre la mesa cada semana. En el plano internacional, esta semana se ha sumado el estallido de la crisis de Francia, que no aguanta más su déficit y su deuda y tendrá que recostar gasto público, un espejo que llegará a España. También esta semana ha sido noticia Milei, que ha sufrido en Buenos Aires una derrota severa que amenaza con frenar las ambiciosas reformas económicas que estaba llevando a cabo. En España seguimos con nuestros problemas habituales. Un índice de paro líder destacado en Europa, una deuda pública que sigue creciendo en su volumen total y que tendremos que devolver todos los españoles con nuestros impuestos, y diversas noticias de actualidad estos días, como la negativa a reducir la jornada laboral, una derrota dura para Yolanda Díaz, y otras que pasaban más inadvertidas, como la preocupante falta de infraestructura energética en nuestro país. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, anunciaba el miércoles que el 90% de las solicitudes de conexión a la red eléctrica de España son rechazadas por falta de infraestructura, algo que es muy grave. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Y a Lorenzo Velado Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Un placer estar con vosotros. Muy bien, oye, pues viendo el panorama internacional y el español, me gustaría que contáis cómo veis pues tanto la situación global en este inicio de curso como la española. Empezamos contigo, Daniel, adelante. Bueno, a nivel global hemos pasado de una visión extremadamente pesimista con lo que yo llamo la rabieta de los aranceles en los primeros meses de 2025 y por lo tanto lo que estamos viendo son subidas muy fuertes de las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos. Hemos visto una narrativa en la que se decía que iban a entrar en recesión, etcétera, y ahora pues vemos cómo las estimaciones para el año están en el 3%. Por el otro lado, China continúa creciendo al 5%, pero con enormes nubarrones. Va a tener que inyectar $1 billón en las regiones para que puedan pagar sus deudas con el sector privado y el nivel de préstamos impagados se dispara a máximos históricos. A la vez, pues la eurozona está en un estancamiento secular en el que ni siquiera el aumento del gasto público de Alemania pues reduce ese problema que comentabas en la introducción. España refleja crecimiento, pero claro, es un crecimiento de calorías vacías. Una gran parte del crecimiento, más del 25% del crecimiento de los últimos años, ha venido de aumento de gasto público y una parte muy significativa también de fondos europeos que, como todo el mundo que nos escucha sabe, pues se han despilfarrado o están perdidos, aunque sumen al Producto Interior Bruto. Uh-huh. Lorenzo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es la situación y qué te preocupa también de cara a España, que es lo que afecta más a quienes nos oyen? El análisis general, lo que ha hecho Daniel, me parece absolutamente correcto. Los problemas de la eurozona no es un problema en efecto ni de aranceles ni de no aranceles, son unos problemas estructurales de una economía hiperregulada, con impuestos muy altos, con un gasto público desmesurado y que ha perdido la capacidad de dinamismo. El crecimiento que se puede producir la estimación al alza en la Unión Europea es un chute keynesiano derivado del aumento probablemente, si se materializa, de los gastos en defensa. Con lo cual los problemas europeos siguen porque no se han afrontado las cuestiones estructurales de fondo que están debajo de la euroesclerosis actual. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí lo que me preocupa es que lo que se está produciendo, y es a lo que Europa y desde luego España no parecen ser conscientes, que se está reproduciendo un realineamiento de todo lo que es la escena global. Hemos visto el fin de semana pasado en la cumbre de Tianjin, en la que los malos, entre comillas, las fuerzas autocráticas y antioccidentales se han organizado de manera cada vez más institucionalizada y nosotros estamos en una dinámica absolutamente grotesca en la que, en este caso, Europa parece una vez más no estar a la altura de las circunstancias y
en este escenario no se puede ser neutral, hay que alinearse. Y el líder mundial del mundo libre sigue siendo, nos guste o no, Estados Unidos, y tenemos que saber con quién estamos. En el caso de España, pues España, como apuntaba muy bien Dani, es un crecimiento sentado sobre arenas movedizas, basado en el gasto público, en el aumento de la población derivado de la inmigración con tasas de productividad muy bajas y en unos servicios turísticos que ya empiezan a mostrar clarísimamente que la única tendencia posible que tienen muy probablemente es a la desaceleración. A eso unes un escenario de deuda pública salvaje que habrá que pagar y que va a constituir indiscutiblemente un lastre para el crecimiento, y un gobierno agotado, incapaz de hacer nada consistente, y además en este escenario en el que estamos hablando de nueva Guerra Fría se ha alineado con los malos. Es decir, las relaciones de este gobierno con los Estados Unidos son cada vez peores, van a empeorar, estamos absolutamente, y eso va a tener repercusiones sin duda sobre la economía española, y me temo desgraciadamente como sobre muchas compañías que van a ser víctimas propiciatorias, daños colaterales de la irresponsabilidad de este gobierno. Ese es mi análisis general. Daniel, en esta línea, pues bueno, pensando también en los inversores internacionales, bueno, esta semana hemos tenido la noticia apareció de las declaraciones de Sánchez en torno a la cuestión de Israel y demás, ¿no? Que en fin, pues parecen ahondar en el enfrentamiento pues con Israel y como consecuencia con Estados Unidos, ¿no? Cómo la imagen de España en el exterior de cara a la inversión, cómo va afectando y cómo contribuye en este tipo de declaraciones como la de Israel, más bien parece que dañan, ¿no? O sea, la posibilidad de inversión aquí. Bueno, el gobierno de España lo que hace es acudir constantemente al antisemitismo y a difundir la propaganda de Hamás para disfrazar los problemas internos, los problemas de corrupción, y además introducir una división entre los ciudadanos, pensando que tiene un efecto positivo electoral el difundir no solo un mensaje de antisemitismo, sino mentiras que propaga una organización terrorista que usa a niños y mujeres como escudos humanos, como es Hamás. Entonces, eso, por supuesto, es muy negativo. Pero los inversores extranjeros llevan votando con su dinero hace mucho tiempo. La inversión extranjera en España está por debajo de los niveles del 2018 y la concentra en un 70% Madrid. No solamente eso, sino que una gran parte de esa inversión extranjera que llega viene al calor de los fondos Next Generation, es decir, sin ningún tipo de, impulso generado por las políticas del gobierno, sino todo lo contrario. La inseguridad jurídica es un gran problema y este tipo de mensajes, desde luego, pues lo que muestran es un gobierno que parece más interesado en caerle bien al Grupo de Puebla y a los socios de las autocracias que en solucionar los problemas internos. Yo creo que el gran problema de España es que se acaba el grifo de los fondos Next Generation, que han sido uno de los factores más importantes, la entrada de fondos europeos y los fondos Next Generation, para diferenciar el crecimiento del Producto Interior Bruto con respecto a otros países. Y es muy importante también recordar que este verano ya se ha empezado a notar la ralentización del turismo. Por lo tanto, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. No podemos olvidar, en cualquier caso, que el efecto arrastre, que es el efecto más importante que hay en economía a la hora de las estadísticas oficiales, va a hacer que aunque mañana la economía española se parase por completo, se publicará una cifra de Producto Interior Bruto del 2,7%. Eso es muy importante entenderlo, porque mucha gente luego, cuando ve una subida de estimaciones del Producto Interior Bruto, dice, ves, la economía va muy bien. No, cuidado, que si mañana no pasa absolutamente nada y la economía deja de funcionar hasta diciembre, la economía daría un 2,7%. Oye, al menos, Lorenzo, ayer yo creo que se puede considerar una buena noticia, ¿no? Y es que no saliera adelante la reducción de la jornada laboral, ¿no? O sea, que hay cuestiones que por lo menos pueden ir reconduciendo, a ver.
Bueno, la única ventaja que tiene esta situación actual dentro del caos absoluto en el que está sumido este gobierno, que ha buscado el enemigo, siempre busca, como todos los autócratas, el enemigo externo, ¿no? Y entonces el enemigo ha franqueado tres líneas brutales, no solo con Estados Unidos, sino básicamente con lo que es el mundo occidental. Eso es un gobierno pro-chino, pro-Hamás y un gobierno pro-Maduro. Eso es absolutamente inconcebible, y eso tiene y va a tener reflejo, obviamente, en la evolución de la inversión extranjera, aparte de las variables internas que apuntaba Daniel. El rechazo a la reducción de jornada es que, gracias a Dios, la capacidad de hacer daño económico de este gobierno se ve restringida en el corto plazo. La reducción de la jornada con un nivel de productividad salvaje, como era en España, hecha por decreto. Café para todos era un golpe enorme a los costes de las empresas y, por lo tanto, a la creación de empleo, a la competitividad de la economía española. Es una noticia que hay que celebrar con verdadero entusiasmo. Y sí, se nos ha cortado. Conecto contigo entonces, Daniel. La cuestión de Francia ha aparecido esta semana. Bueno, ¿en qué medida puede ser un espejo para España? Hay algunas personas que lo están comentando, ¿no? Esta llamada se va a grabar. Adelante. Sí, lo que está ocurriendo en Francia es algo que es el espejo de lo que ocurrirá en el futuro en España. Francia es, de hecho, la imagen en la que se mira el socialismo español sobre las políticas que hay que llevar a cabo. Siempre se comparan con Francia, siempre miran a Francia y siempre ignoran que lo que ha hecho Francia ha sido disparar el gasto público, disparar la deuda, disparar el empleo público y llevar a un país que tiene un enorme capital humano y unas empresas estupendas al estancamiento y a un problema de deuda brutal. El problema en Francia y en España no es solamente lo que estamos viendo ahora, sino las enormes cantidades de compromisos no financiados que tiene la economía. Y eso es, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de la punta del iceberg. Claro, ¿cuál es el problema en Francia? El problema en Francia, igual que en España, es el de aquellos supuestos moderados, como es el caso de Bayrou y el resto de los 5 primeros ministros que han tenido en los últimos 2 años, que siempre dicen que van a hacer un ajuste, y el ajuste siempre lo hacen subiendo impuestos y diciendo que van a bajar gastos, luego no bajan gastos y la economía continúa esclerótica y empeorando. Quería hablar también con vosotros, empiezo contigo, Lorenzo, de lo que ha pasado esta semana. Bueno, primero si quieres comentar algo de Francia, que acaba de comentar también su situación, su percepción del asunto en cuanto pueda ser un espejo para España, y luego os preguntaré sobre Milei, ya para terminar. Adelante. No, Francia, estoy totalmente de acuerdo. El análisis, Francia, como decía De Gaulle, Francia nunca hace reformas sino revoluciones. Y es obvio que su incapacidad de acometer las reformas que necesita la economía francesa, que han sido igualmente compartidas de malas por la izquierda y por la derecha a lo largo de estos años, de estos últimos 20 años, son un auténtico disparate. Y en efecto, Francia es el paradigma de un país con un gran gasto público, con unos impuestos elevadísimos, con una estructura de sus mercados absolutamente rígida, que se producen al final los efectos que se están materializando ahora. Si a eso añades además un mapa político de una complejidad extraordinaria en el que la extrema izquierda y la extrema derecha bloquean cualquier iniciativa de reforma, el escenario francés es muy, muy delicado y puede constituir un serio riesgo de estabilidad para una eurozona que ya está maltrecha. Bueno, terminamos, si os parece, hablando un poquitín de Milei, que ha tenido esta semana, pues ha tenido una derrota electoral que se ha comentado mucho en los medios. Daniel, que como sigues mucho, ¿qué te parece? En fin, ¿esto hasta qué punto es? Pues bueno, tiene las elecciones de medio término en breve, que será un punto muy importante. ¿En qué medida te parece que esto puede frenar las reformas económicas de Milei o al contrario, crees que conseguirá salir adelante?
Bueno, por supuesto el gobierno de Milei no va a frenar las reformas por una derrota electoral en Buenos Aires, que cualquier persona que conozca Argentina sabe que Buenos Aires es una provincia en donde el peronismo tiene un poder gigantesco. Hay una enorme cantidad de agentes clientelares, de sindicatos, de personas cercanas al sector público, etcétera, que por supuesto, pues obviamente tienen ese poder que le han dado durante años en Buenos Aires al peronismo. Sin embargo, el problema de estas elecciones no ha sido solamente un peronismo que lo que ha hecho ha sido lanzarse a promover la violencia, la calumnia y la propaganda más abyecta. No, el problema aquí ha sido el fuego amigo. Es increíble que, como le pasó a Meloni en Italia, como le está pasando a Donald Trump en Estados Unidos, o como le está pasando al presidente Milei, es increíble el nivel de ridiculez y de ataque generado desde las instancias supuestamente de centro-derecha, que en Buenos Aires han decidido votar al peronismo simplemente porque no les gusta las formas o los métodos que lleva a cabo Milei. Es increíble. Y eso para mí ha sido uno de los factores más dañinos. Que haya habido gente que no es que haya decidido no votar a la Libertad Avanza, sino que ha votado al kirchnerismo, que ha destruido a Argentina porque veían peligrar su posicionamiento dentro de las redes clientelares o porque no se llevaban a cabo las medidas como si fuese la economía una hoja de Excel, como suele ocurrir con la gente apegada a sus egos. Lorenzo, por tu parte, ¿cómo ves? Porque bueno, también hay quien ha comentado que bueno, pues algunas medidas, en parte lo decía también Daniel ahora, pues claro, no puedes hacerlo todo a veces de golpe o lo rápido que te gustaría, ¿no? Pero hay otros analistas que han dicho que bueno, que había algunas cosas que había comentado Milei que no han salido, y es verdad que no sé, de momento prevería sacarlas, ¿no? Pero ¿cuál es tu balance y tu previsión al Vamos, mi balance hasta ahora, como es absolutamente evidente por los hechos, es que la gestión realizada por el presidente Milei ha sido un éxito clamoroso en un país que estaba muerto, con una tasa de crecimiento en estos primeros meses del 7%, una caída dramática, 12 millones de personas fuera de la pobreza, y con una reducción del desempleo absolutamente ejemplar, habiendo liquidado el déficit público y habiendo producido una caída brutal de una dinámica inflacionaria que iba a conducir a una hiperinflación sin las medidas de Milei. En ese escenario, que haya elementos, como apuntaba Daniel, del centro y del centro-derecha, que no solo hayan votado, entre comillas, al enemigo, hablando en plata, sino que han presentado candidaturas con partidillos raros, eso es de una irresponsabilidad absolutamente extraordinaria. No saber distinguir las formas del fondo y no saber desde el centro derecha interpretar que la presidencia de Milei es la que enlaza y acaba con el régimen estatista más duradero del mundo actualmente occidental, es un auténtico disparate. Esperemos que en las elecciones legislativas, que sí son importantes, se produzca un escenario de reflexión muy serio en lo que es el espectro del centro de la derecha argentina. Y desde luego, como apuntaba Daniel, es que no solo han votado en Buenos Aires al clientelismo, es que han votado un gobernador que cuando era ministro de Economía, aparte de expropiar YPF, si nos acordamos, tenía en su despacho el retrato del Che Guevara. Por el amor de Dios. El responsable de la inflación desbocada que decía en los medios de comunicación argentinos, el señor Kicillof, que él había demostrado que imprimir dinero no creaba inflación, y se fue la inflación del 11 al 45%. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa. Muchísimas gracias a Daniel Lacalle, a Lorenzo Berlando de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.